este segmento hablaremos de las generalidades de los antibióticos y la clasificación de las bacterias. En esta pantalla vemos al Dr. Daniel Hans Christian Gram. El Dr. Gram, en el año 1880, en un hospital de Berlín, se inventó una técnica de tinción que todavía se utiliza, la conocida tinción de Gram. Él observó muestras extraídas de pacientes que fallecieron por neumonía y evidenció que algunas bacterias se teñían de color violeta y otras se teñían de color rojo. Las violetas se llamaron bacterias gram positivas y las bacterias rojas se conocieron como bacterias gram negativas. En un inicio, debido a las limitaciones de la época, no se conocía el porqué de las distintas tinciones. Esto fue resuelto en el año 1963 gracias a Salton. A grandes rasgos, se debe a que las bacterias gram positivas, como evidenciamos en la imagen, tienen un peptidoglicano grueso, mientras las bacterias gram negativas tienen una capa de peptidoglicano delgada. Existen otras diferencias, claramente, como las que podemos evidenciar en esta tabla extraída de un documento escrito por Rodríguez y colaboradores publicado en el año 2018. Empecemos con que las bacterias gram positivas, como enunciamos previamente, tienen una tinción violeta y las gram negativas una tinción roja. La pared celular de las positivas es gruesa debido al peptidoglicano ancho y de las bacterias gram negativas es delgado porque tienen un peptidoglicano delgado. Las bacterias gram positivas carecen de lipopolisacáridos en la pared celular y las bacterias gram negativas tienen lipopolisacáridos en la pared celular. Las bacterias gram positivas tienen ácidos lipoteicoicos y teicoicos, mientras las bacterias gram negativas carecen de ácidos lipoteicoicos y teicoicos en la pared celular. Bueno, ¿y cómo se hacen las tinciones? Primero, se necesitan 4 sustancias: el cristal violeta, el yodo, el alcohol y la safranina. Primero, hay que esterilizar el portaobjetos y asegurar que éste esté seco. Luego se tiene que poner la muestra sobre el portaobjetos haciendo una capa delgada. Cuando se haga esto, el portaobjetos se tiene que pasar por encima de un mechero de Bunsen cuidadosamente con el objetivo de secarlo. Se pasa más o menos unas 2 o unas 3 veces. Posteriormente, se pone el cristal violeta y se espera unos 30 a 60 segundos. En este momento se tiene que hacer algo que es un poco delicado, y es lavar el portaobjetos de una forma angulada. No se puede lavar directamente. ¿Por qué? Porque cuando se lava directamente se daña el trabajo y se daña la muestra. Tiene que ser, repito, angulado. Teóricamente, en este momento, el cristal violeta se va a disociar en cristal violeta positivo y en aniones de cloro. El cloro se va a internar en la bacteria junto a la tinción. En ese momento se va a poner el yodo y se tiene que hacer un proceso con el objetivo de decolorar la bacteria. Acá van a pasar algunas cosas. Este proceso de decoloración, antes que nada, se realiza con alcohol o se realiza con acetona. Lo que va a pasar es que en el caso de que nosotros tengamos una bacteria gram negativa, esta se va a decolorar. Pero si tenemos una bacteria gram positiva, esta va a quedar morada. ¿Por qué? Debido al peptidoglicano. El peptidoglicano en la gram negativa es delgado y por eso se decolora, mientras que en la bacteria gram positiva es grueso y por eso no se decolora. Finalmente, se aplica safranina y en el caso de que estemos efectivamente ante una bacteria gram negativa, esta se va a teñir de rojo. Acá podemos ver el procedimiento que habíamos enunciado, graficado de distinta forma. Lo que quiero destacar de esta filmina es que nosotros podemos reemplazar el yodo por Lugol. Otro aspecto importante es que no todas las bacterias se pueden clasificar a partir de la tinción de Gram. Hay muchas que no responden a este método. El resultado final que deseamos obtener es este: tener bacterias gram positivas, que serían moradas, o tener bacterias gram negativas, que serían rojas. Pero esta no es la única forma de clasificar las bacterias. Se pueden clasificar también por formas. Tenemos entonces cocos, que pueden ser cocos simples, diplococos encapsulados como el neumococo, streptococos, estafilococos, tetradas y sarcinas. Los streptococos tienen una forma que podríamos analógicamente decir se asemeja a una serpiente, mientras los estafilococos
tienen una forma, valga la redundancia, similar a un racimo de uvas, de allí su nombre. Otro tipo de forma que podemos encontrar dentro de las bacterias son los bacilos, que pueden ser a su vez cocobacilos, bacilos puros, empalizadas, diplobacilos, streptobacilos. Podemos encontrarnos con apéndices bacterianos como hifas o tallos o con otro tipo de formas, como barras alargadas como el Fusobacterium, vibrios como el Vibrio cholera, agente causal de diarreas osmóticas que culminaban en el pasado, históricamente hablando, con la muerte de los individuos por una deshidratación severa. Otras formas que podemos encontrar son los bastones, las hélices, los sacacorchos, los filamentos o las espiroquetas. Hélices importantes como por ejemplo Helicobacter pylori y espiroquetas importantes como el Treponema pallidum, que es el agente causal de la sífilis. A su vez, los cocos gram positivos pueden subclasificarse bioquímicamente, dependiendo si son catalasa positivo o negativo. Si son positivos, son estafilococos, y estos se pueden subclasificar como coagulasa positivo o negativo. Si son positivos, estaríamos hablando de estafilococos aureus, que se vinculan con infecciones dérmicas purulentas, endocarditis u osteomielitis, entre otras entidades. Si son negativos, podemos tener ante nosotros un Staphylococcus epidermidis que se asocia a infecciones relacionadas con catéteres o dispositivos, infecciones nosocomiales, o podemos tener un Staphylococcus saprophyticus, que es un agente causal de infecciones de vías urinarias. No es el más común, claramente, pero puede generarlas. El agente más común de la SIBUS es la Escherichia coli o la E. coli. En el caso de que sea catalasa negativa, nos encontramos ante Streptococcus. Estos se pueden subdividir dependiendo del tipo de hemólisis que tenga. Tenemos alfa-hemolíticos que generan una hemólisis parcial, beta-hemolíticos que generan una hemólisis total o gamma-hemolíticos que no generan hemólisis. Dentro de los alfa-hemolíticos nos encontramos con el viridans, que se vincula con endocarditis de válvula nativa, y también con el neumoni, que es el principal agente causal de la neumonía asociada a la comunidad y de la otitis media aguda, además de que se puede vincular con otro tipo de infecciones, principalmente de índole respiratoria. A nivel de los betamolíticos nos encontramos con el piógenes, que genera fascitis necrotizantes y faringitis bacterianas, y con el agalactiae, que genera infecciones graves en neonatos como sepsis neonatales. Y a nivel de los gamma hemolíticos nos encontramos a los enterococos, que en muchas ocasiones se pueden vincular con infecciones de vías urinarias asociadas a intervenciones, claramente intervenciones de las vías urinarias, y vale la pena resaltar que los enterococos tienen dos tipos de principal interés, el Faecium, que es más delicado, y el Faecalis. Por otro lado, nos encontramos dentro de los gamma hemolíticos al Streptococcus bovis, que se vincula con endocarditis principalmente en pacientes con cáncer de colon. Acá podemos apreciar el perfil de resistencia de algunos estreptococos. Todos usualmente son sensibles a las penicilinas. El piógenes es moderadamente resistente a los macrólidos. El viridans tiene algunos reportes esporádicos de resistencia a las penicilinas y en el caso del Streptococcus agalactiae y el bovis existen tasas moderadas de resistencia por metilasas MLSB. A continuación, podemos apreciar la clasificación de los bacilos gram positivos. Existen muchas formas de clasificarlos. La forma más sencilla es en aerobios y anaerobios. En los aerobios nos encontramos a Planocardia, que es un aerobio ramificado, el Bacillus anthrax, que genera el carbunco y es esporulado, y el Corynebacterium, la listeria, y un agente conocido como Troperima whippley, que entraría dentro de otro tipo de aerobios. Por otro lado, tenemos a los agentes anaeróbicos, como Actinomyces, que también es ramificado, Clostridium, que hace referencia a una gran cantidad de población bacteriana, donde destaca el Clostridium difficile, que genera una entidad conocida como colitis pseudomembranoso, y es un anaerobio esporulado, y otros agentes como Cutibacterium, que antes se conocía como Propionobacterium agnes, el Mobiluncus y la Gardnerella, que generan afecciones principalmente a nivel de la vagina. Cada uno tiene
algunos tipos de tratamiento principales a los cuales suelen responder, y es extraño que tengan resistencia a estos antibióticos. Normalmente la sensibilidad a los mismos está muy bien conservada. Los aerobios que son ramificados, como la nocardia, suelen afectar principalmente a pacientes inmunosuprimidos. Pueden generar abscesos pulmonares y cerebrales. La anocardia responde a tratamientos prolongados con trimetoprim sulfametoxazol. Los anaerobios ramificados, como por ejemplo el actinomyces, también suelen afectar a pacientes inmunocomprometidos. Puede este último generar una masa lentamente progresiva a nivel orofacial que se conoce como actinomicosis. Esta patología se puede manejar con periodos prolongados de penicilina. El Bacillus anthrax genera patologías como por ejemplo el carbunco, y de igual forma tiene especial interés porque se ha utilizado en el contexto del bioterrorismo. Puede responder a la ciprofloxacina. El Clostridium, como habíamos mencionado, es una familia muy amplia. Uno de los más importantes o interesantes es el Clostridium difficile, a pesar de que existen otros, como por ejemplo Perfringens. El Clostridium difficile causa diarrea en pacientes que consumen antibióticos y se asocia con una entidad conocida como colitis pseudomembranosa, que se maneja en los casos más leves con metronidazol y en los casos más severos con vancomicina. La vancomicina en este caso no se va a poner por vía parenteral, sino que va a consumirse por vía oral. La ampolla directamente se abre y se consume el líquido. Vale la pena mencionar que la vancomicina por vía oral tiene una biodisponibilidad de 0% y va a actuar directamente en el sitio donde se esté poniendo, que en este caso va a ser a nivel de donde se encuentra la colitis pseudomembranosa. Otros agentes que vale la pena resaltar son el Corynebacterium, que genera difteria y se maneja con macrólidos, la listeria, que puede generar infecciones en neonatos y en algunos casos puede dar meningitis, tiene una respuesta en general conservada a la ampicilina, y un agente que es extraño, que causa una enfermedad rara, de difícil diagnóstico debido a que es muy atípica, es el Tropirema whippley. Es una patología que es progresiva, es crónica, se manifiesta con artralgias de carácter migratorio y posteriormente empieza a aparecer sintomatología intestinal. Teóricamente responde a la penicilina. Otros agentes son el Cutibacterium, que antes se conocía como Propionibacterium agnes. Inicialmente no debe manejarse con antibióticos. En los casos más severos pueden utilizarse agentes como las tetraciclinas. En el contexto del acné, el Cutibacterium no es el único causal del mismo. El acné es un proceso que se genera por 4 cambios principalmente. Uno es el cambio hormonal, el segundo es la hiperkeratosis, el tercero es el sebo y el cuarto es directamente la población microbiana. Así que no tiene sentido tratar solamente uno de los 4 causales, debido a que el acné va a perdurar. Finalmente nos encontramos al mobiluncus y a la Gardnerella, que generan compromiso vaginal y se tratan con metronidazol. Los cocos gram positivos también se pueden subclasificar. Tenemos cocos como la Neisseria gonorrea y la Neisseria meningitidis. Y tenemos cocobacillus, como por ejemplo Acinetobacter, Bordetella, Pertussis, Brucella, Rickettsia y también la Francisella. De igual forma, la mayoría de estos microorganismos tienen un manejo estable y no suelen tener antibiogramas. Es por ello que ustedes pueden apreciar que está escrito el microorganismo con el respectivo antibiótico al que suelen tener una respuesta adecuada y estable. La Neisseria suele ser sensible a ceftriaxona. Como habíamos mencionado, los de principal interés son la Neisseria gonorrea, que genera gonorrea, y también la Neisseria meningitidis, que genera meningitis. La moraxela es otro agente importante, genera patologías de índole respiratorio y responde a macrólidos o betalactámicos. La bordetela genera una entidad conocida como tosferina, la cual responde a macrólidos. Puede comprometer de forma marcada la vida del paciente pediátrico. Otro tipo de bacterias importantes son la Brucella, la Rickettsia, la Francisella, que son bacterias raras, zoonóticas y suelen manejarse con doxiciclina. Algunos autores, vale la pena mencionar, clasifican a la Acinetobacter como un bacilo, a pesar de que en esencia es un cocobacilo. Teóricamente,
El Acinetobacter es un agente que es poco virulento, de hecho su nombre lo indica. A habla de ausencia, cineto habla de cinetos, que es movimiento. Sin embargo, ¿cuál es el problema de los Acinetobacter? Es que estos pueden sintetizar AMC, de las que vamos a hablar posteriormente. De igual forma, estas enzimas pueden generar resistencia a múltiples tipos de antibióticos, principalmente a las cefalosporinas. Tenemos otras videoconferencias en el canal donde nos enfocamos en lo que viene a ser la lectura interpretada del antibiograma y hablamos de los distintos mecanismos de resistencia bacteriana a profundidad, en el caso de que estén interesados. Los bacilos gram negativos, cuando son anaerobios obligados, también podemos tener algunos agentes que se pueden catalogar dentro de este tipo, como por ejemplo los bacteroides y otro tipo de infecciones que principalmente van a tener un carácter pútrido y van a tener una buena respuesta al metronidazol. Los bacilos gram negativos, en el caso de que sean aerobios y anaerobios facultativos, tienen una clasificación mucho más amplia. Tenemos entonces fermentadores de glucosa y dentro de los agentes fermentadores de glucosa nos encontramos a las enterobacterias, que en general son sensibles y se pueden subdividir como oxidasa positivo o negativo. Positivo como el Vibrio, que suele tener una buena respuesta a la doxiciclina, Vibrio cholera es un ejemplo de Vibriums, y oxidasa negativo como por ejemplo la Escherichia coli, la Salmonella, la Klebsiella, la Shigella, Enterobacter, Proteus, Citrobacter, Yersinia. Y en el caso de los agentes fermentadores de glucosa negativos, vamos a solicitar oxidasa y podemos tener aquí dos opciones, que es oxidasa positivo. En este caso, con los agentes no fermentadores de glucosa debemos tener mayor preocupación, debido a los agentes causales que vamos a poder encontrar. En el caso de que tengamos fermentadores de glucosa negativos, pero oxidasa positivos, podemos encontrarnos agentes como las pseudomonas, que se vinculan con múltiples mecanismos de resistencia, además de resistencias intrínsecas marcadas que tiene per se la bacteria. Helicobacter también podemos encontrar dentro de este grupo, Haemophilus, Burkholderia, Campylobacter y Pasteurella. Teóricamente, muchos agentes que entran dentro de esta categoría van a responder adecuadamente al trimetoprimsulfametoxazol, pero si queremos ser más directos, otros como por ejemplo la Pasteurella y el Haemophilus tienen una buena respuesta a los macrólidos y los betalactámicos y el Campylobacter a la doxiciclina. Por otro lado, tenemos a los oxidasas negativos como el Acinetobacter, también Stenotropmonas, que tienen una respuesta óptima al trimetoprimsulfametoxazol, la Bartonella, y dentro de este grupo también encontramos otras poblaciones bacterianas que suelen ser multiresistentes. La Bartonella causa una enfermedad conocida como la enfermedad por el arañazo del gato. Se caracteriza por retinitis acompañada de linfoadenopatías. La Burkholderia puede causar melioidosis. La Pasteurella multósida es un agente que se genera por mordidas, principalmente de gatos. El Campylobacter puede generar disentería, que se puede asociar en algunos casos con síndrome de Guillain-Barré. Vale la pena mencionar que muchos de estos mecanismos de resistencia son dados por BLE, que son betalactamasas de espectro extendido, que son capaces de hidrolizar oximinocefalosporinas, cefalosporinas de tercera generación, e incluso pueden hidrolizar Aztreonam, pero son inhibidas por agentes conocidos como inhibidores suicidas, como el tazobactam, el clavulanato o el sulbactam. También las bacterias BLE son estables ante cefamicinas como cefoxitima o cefotetam y también a carbapenémicos que se pueden utilizar en el tratamiento. Las AMSEN son un tipo de betalactamasas que generan resistencia a las cefalosporinas de tercera, las cefamicinas, el Aztreonam y a los inhibidores. Pueden ser constitutivas cuando estamos hablando de bacterias que per se tienen ya ese tipo de resistencia. En este grupo hay muchos microorganismos, como por ejemplo el Aeromona, la Morganella, la Providencia, las Pseudomonas, las Citrobacter, las Enterobacter, la Serratia, y son un problema de salud pública muy importante. Y finalmente nos encontramos con la peor de todas, que son las carbapenemasas, que son enzimas que tienen actividad contra carbapenémicos. Pueden ser transmitidas por plasma, como ocurre comúnmente en las pseudomonas, que las pseudomonas pútidas les pueden pasar
carbapenemasas a las pseudomonas aeruginosa, partiendo de la base de que las pseudomonas pútridas per se no suelen generar y no es común que generen compromiso clínico, debido a que son bacterias más bien inocuas, pero sí tienen tasas de resistencia que llegan incluso a ser del 60% en relación a los carbapenémicos. También vale la pena mencionar que este tipo de carbapenemasas pueden ser metalobetalactamasas, que son dependientes de zinc, que pueden actuar también contra todos los betalactámicos, menos el aztreonam. También vale la pena mencionar que de las carbapenemasas, las de tipo metal-o-betalactamasa son las más comunes. Y el otro tipo de carbapenemasas son las carbapenemasas serinas betalactamasas, que van a dar mayor resistencia a el imipenem, generan también resistencia a monobactámicos, pero no generan resistencia a cefalosporinas de tercero, y son inhibidos por el clavulanato. Las carbapenemasas usualmente se tratan siempre con combinaciones de fármacos. Una combinación de fármacos que se puede utilizar son, a grandes rasgos, la colistina más los carbapenémicos. Sin embargo, partamos de la base de que esto genera daño neuronal y también daño renal. Posteriormente vamos a profundizar en la resistencia.